En el continente americano existe un país que durante casi un siglo fue sinónimo de poder absoluto. Un territorio que ayudó a inclinar el resultado de 2 guerras mundiales, que puso a un hombre en la luna, que consolidó al dólar como moneda global y que exportó su cultura hasta el último rincón del planeta. Estamos hablando de Estados Unidos, la superpotencia que definió el siglo XX. Y siendo completamente honesto, cuando yo pienso en Estados Unidos, lo primero que me viene a la mente es exactamente eso: potencia mundial, poderío militar, el dólar dominando las finanzas globales. Después aparecen las mujeres americanas, que son tan diversas que es imposible generalizar porque en un mismo país tienes rubias de Minnesota, latinas de Miami, afroamericanas de Atlanta y asiáticas de San Francisco. Luego viene la política polarizada que divide al país en 2 bandos que se detestan, el supuesto sueño americano que atrajo a millones, Hollywood y el soft power que consumimos todos, la inmigración que construyó el país y ahora es el tema más explosivo, Nueva York y Los Ángeles y Miami como íconos urbanos, el fast food y la obesidad, el racismo que nunca se resolvió del todo, y Silicon Valley con la tecnología que cambió el mundo. Estados Unidos es todo eso comprimido en un territorio gigante que, para muchos, se siente como si estuviera entrando en una fase nueva y peligrosa. Y aquí viene algo que voy a explicar al final de este video. El sueño americano no solo se debilitó, hay datos concretos que muestran que la generación actual es de las primeras en décadas que enfrenta una vida más difícil que la de sus padres en términos de costo de vivienda, deuda y presión económica. Y esto no es pesimismo, son tendencias medibles que ayudan a entender por qué Estados Unidos puede estar viviendo el final de una era de hegemonía absoluta. Pero eso te lo cuento al final. Si estás llegando a este canal por primera vez, suscríbete para no perderte más documentales sobre la vida real en diferentes países del mundo. Vamos al video. Estados Unidos está ubicado en América del Norte, haciendo frontera con Canadá al norte y México al sur. Su territorio continental tiene alrededor de 8 millones de kilómetros cuadrados, siendo el tercer o cuarto país más grande del mundo dependiendo de la medición. La población supera los 330 millones de habitantes. Pero lo que hace único a Estados Unidos no es solo el tamaño, es la diversidad geográfica extrema: desiertos en Arizona, glaciares en Alaska, playas tropicales en Florida, montañas rocosas en Colorado, llanuras infinitas en el medio oeste, bosques en el noroeste. Es como si hubieran juntado varios países bajo una sola bandera. No hay una capital cultural única como en otros países. Washington D.C. es la capital política, pero nadie va a Washington para sentir Estados Unidos. Nueva York es la capital financiera y cultural del noreste, una ciudad que se vive como el centro del mundo. Los Ángeles es la capital del entretenimiento, Hollywood, donde se fabrican narrativas que el planeta consume. Miami es la puerta de entrada latina, más Latinoamérica que Estados Unidos en muchos aspectos. Chicago, Houston, Phoenix, cada región tiene sus propios centros de poder. Y aquí va el primer gancho real: Estados Unidos no se entiende como un bloque. Se entiende como un mosaico. Las diferencias entre California y Texas, entre Nueva York y Alabama, entre Florida y Montana, son tan grandes que podrían ser naciones separadas con valores, leyes y culturas distintas. A veces comparten idioma y pasaporte, pero viven realidades completamente diferentes. Geográficamente, Estados Unidos se benefició de una lotería natural que pocos países tuvieron. 2 océanos protegiéndolo de invasiones. Vecinos que históricamente no representaron una amenaza existencial. Tierras fértiles, recursos energéticos, minerales, ríos navegables que conectan el interior con las costas. Es como si el territorio hubiera sido diseñado para producir una superpotencia. Y por décadas, eso fue exactamente lo que pasó. Microgancho, y por eso durante un tiempo parecía invencible, hasta que el mayor conflicto dejó de ser externo y empezó a ser interno. Ahora necesito hablar de historia reciente porque explica el momento actual. Estados Unidos emergió de la Segunda Guerra Mundial como el país más poderoso del planeta. Europa estaba destruida, Japón derrotado, la Unión Soviética agotada. Estados Unidos tenía la bomba atómica, la economía más grande y una infraestructura industrial intacta. El dólar se consolidó como moneda de reserva. El ejército se desplegó en bases por todo el planeta. Hollywood convirtió a Estados Unidos en la cultura dominante. La Guerra Fría contra la Unión Soviética duró décadas, pero Estados Unidos la ganó. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989 y la URSS colapsó en 1991, parecía el fin de la historia. Estados Unidos quedó como única superpotencia. El momento unipolar había llegado. Y esto conecta con lo que voy a explicar al final, porque ese momento unipolar se está cerrando. Hoy el mundo es más multipolar, y Estados Unidos ya no compite con un rival agotado, compite con una potencia industrial gigantesca como China. Pero sigamos con la realidad actual. Hablemos de política,
porque es imposible entender Estados Unidos hoy sin hablar de polarización. El país está dividido de una manera que no se veía desde hace generaciones. No es solo desacuerdo político, es una guerra cultural. Dos bandos que consumen medios diferentes, creen en relatos diferentes y miran al otro como una amenaza. Y para ubicarte en el tiempo, si estás viendo este video en los años recientes, Trump volvió al centro del poder político representando a una mitad del país que siente que perdió su nación, que la inmigración le está cambiando, que las élites la desprecian, que necesita a alguien que pelee por ella. La otra mitad ve en Trump una amenaza existencial a la democracia y a las instituciones. El punto no es si te cae bien o mal, el punto es que simboliza una ruptura real. Y aquí va mi opinión directa, esta división no se resuelve con una elección. No es un ciclo normal. Es una fractura de identidad, de valores, de visión de país. Estados Unidos va a seguir siendo políticamente caótico durante años, quizás décadas. Hablemos de economía y costo de vida, porque aquí la realidad es compleja. Estados Unidos sigue siendo una de las economías más grandes del mundo y el centro financiero global. Los salarios, especialmente en tecnología, finanzas, medicina y profesiones especializadas, pueden ser los más altos del planeta. Si tienes habilidades demandadas y llegas legalmente, puedes ganar mucho más que en la mayoría de países. Pero el costo de vida varía salvajemente según el lugar. Un apartamento de un dormitorio en Manhattan puede costar $4,000 al mes o más. El mismo apartamento en una ciudad mediana del Medio Oeste puede costar 800 o 1,000. La gasolina suele ser relativamente barata, la comida procesada es barata, pero la vivienda en las ciudades donde están los mejores empleos se volvió prohibitiva. Y esa es una contradicción brutal, el dinero está donde vivir es más caro. Microgancho, y aquí es donde mucha gente se rompe sin entender qué pasó, porque el golpe más duro no es la renta, es la salud. El sistema de salud merece mención especial porque es único en el mundo desarrollado, y no necesariamente en el buen sentido. No hay un sistema público universal. Todo depende del seguro privado, muchas veces vinculado al empleo. Una visita a emergencias puede costar miles. Una cirugía puede endeudarte. Un tratamiento largo puede ser devastador si no estás cubierto. Y aquí va mi perspectiva con matices. El sistema no está diseñado para protegerte si caes sin red. Si tienes buen seguro, funciona. Si estás mal cubierto o no tienes seguro, puede destruirte. Para alguien que viene de Latinoamérica, el riesgo no es moral, es práctico. Llegar sin planificación, sin seguro, sin ahorro de emergencia, es jugar a la ruleta rusa financiera. En Estados Unidos, la libertad viene con una factura. Estados Unidos sigue siendo destino de millones de inmigrantes por una razón, las oportunidades existen. Pero dependen enormemente del Estado, de tu profesión, de tu estatus legal. Ya no es el país donde cualquiera llegaba con una maleta y construía un imperio como si fuera una película. Sigue pasando, pero es más raro, más difícil y más desigual. Ahora hablemos de inmigración, porque aquí hay una ironía histórica brutal. Estados Unidos es un país construido por inmigrantes. Cada ola de crecimiento fue impulsada por gente llegando de fuera, europeos, latinoamericanos, asiáticos, todos. Pero hoy, el tema migratorio es el campo de batalla número 1. El sistema de visas es kafkiano. Las esperas pueden durar años o décadas. Y la frontera sur se convirtió en un conflicto político donde seres humanos son usados como símbolo. Hay más de 60 millones de hispanos viviendo en Estados Unidos. En estados como California, Texas, Florida y Nuevo México, los latinos son o serán mayoría. El español se escucha en todas partes. La comida mexicana es omnipresente. La música latina domina plataformas. Estados Unidos se está latinizando, y eso genera tensiones culturales que políticos hábiles supieron capitalizar. Ahora sí, vamos al tema de las mujeres americanas, y aquí tengo que ser honesto sobre algo, este es probablemente el país más difícil de generalizar porque no existe la mujer americana. En Estados Unidos tienes literalmente toda la diversidad del mundo. Rubias descendientes de escandinavos en Minnesota. Latinas de todos los países en Florida, Texas y California. Afroamericanas con su propia estética y cultura. Asiáticas de origen chino, coreano, japonés, filipino, vietnamita. Mezclas de todo tipo. Hablar de la mujer americana es como hablar de la mujer del mundo. Lo que sí se puede describir es la cultura del dating, que es diferente a la latinoamericana. El sistema de citas es más explícito, más estructurado y a veces se siente transaccional. Las apps dominan. El concepto de salir con varias personas simultáneamente hasta acordar exclusividad es normal. El feminismo y la sensibilidad cultural influyen mucho,
especialmente en grandes ciudades y entornos universitarios. Las reglas no son las del coqueteo latino tradicional, y eso sorprende a muchos. Si eres latino llegando a Estados Unidos, tu experiencia con mujeres depende enormemente de dónde estés. En Miami, te sentirás en casa, cultura latina, calidez, ritmo. En Nueva York o Los Ángeles, el ambiente puede ser más cosmopolita pero también más competitivo, más basado en estatus y logros. En el Medio Oeste, puede ser una novedad exótica o enfrentar prejuicios, dependiendo del lugar específico. Y aquí va el microgancho de las americanas. Estados Unidos es el único país donde puedes convivir con mujeres de literalmente todas las culturas del mundo sin salir de sus fronteras. Si te atraen asiáticas, California. Si te atraen eslavas, hay comunidades enormes en ciudades específicas. Si te atraen latinas, el sur y el oeste están llenos. Si te atraen nórdicas, el Medio Oeste tiene descendientes escandinavos. Ningún otro país ofrece ese nivel de diversidad humana concentrada. Hablemos de ciudades, y aquí quiero mencionar una que muchos ignoran, Las Vegas. No solo como destino de fin de semana para casinos y shows, sino como ciudad para vivir. Las Vegas creció mucho, tiene costo de vida más bajo que California, no tiene impuesto estatal sobre la renta, clima desértico que algunos aman, y una energía extraña de ciudad construida para el entretenimiento. No es para todos, pero es un caso interesante. Nueva York sigue siendo Nueva York, energía incomparable, pero costo de vida letal si no ganas fortunas. Los Ángeles tiene clima y playas, pero también tiene crisis de homeless, tráfico infernal y precios que no paran. Miami es la capital latina, pero explotó en precio después de la pandemia cuando mucha gente descubrió que podía trabajar remoto desde la playa. La vida nocturna americana es diferente a la europea o latina. En muchos estados los bares cierran temprano, hay leyes restrictivas, y la cultura de salir es menos intensa. Las Vegas es la excepción obvia de 24 horas. Miami tiene escena latina vibrante. Nueva York tiene de todo, pero caro. Los Ángeles muchas veces es más de eventos privados y lugares exclusivos. Hablemos de seguridad con matices. Estados Unidos suele ser más seguro que gran parte de América Latina en criminalidad general, pero tiene riesgos propios. La violencia por pandillas existe y está concentrada en barrios específicos. Si no estás ahí, no te afecta, pero esos barrios existen en casi todas las grandes ciudades. Y luego está el tema único de Estados Unidos, los tiroteos masivos. Escuelas, supermercados, conciertos. No es algo diario para la mayoría, y estadísticamente las probabilidades individuales son bajas, pero es un riesgo real que no existe de la misma forma en otros países desarrollados. Y la relación con la policía también tiene matices. Para ciertos grupos, especialmente hombres de piel oscura, los encuentros pueden ser más tensos y peligrosos. El clima varía tanto como todo lo demás. Florida es tropical. El noreste tiene 4 estaciones con inviernos duros. California tiene el clima más perfecto para muchos. El Medio Oeste tiene extremos brutales. El desierto del suroeste es para quien tolera veranos de más de 40 grados. Y ahora sí, llegamos al tema que prometí al inicio, ¿por qué el sueño americano se está debilitando y qué significa eso? Los datos son difíciles de ignorar. El costo de vivienda en relación a los salarios está en niveles históricamente altos en muchas áreas. La deuda estudiantil ronda 1,6 a 1,7 billones de dólares. El costo de salud crece más rápido que los sueldos en muchos periodos. Y la clase media se estira hasta romperse, los que tienen activos que se aprecian suben, los que solo tienen salario sienten que corren en una cinta sin avanzar. Pero va más allá de la economía doméstica. Estamos viendo un reordenamiento global. Estados Unidos no va a colapsar mañana, pero la hegemonía absoluta terminó. La deuda nacional supera los 35 billones de dólares en estos años recientes. La infraestructura envejece. El sistema político se paraliza por polarización. Instituciones pierden confianza. Y mientras tanto, China compite con otra escala, industrial, tecnológica, geopolítica. China ya es la economía más grande del mundo medida por paridad de poder adquisitivo. Produce más de casi todo en volumen industrial, acero, manufactura, paneles solares, y empuja autos eléctricos y baterías a una velocidad agresiva. Además, su sistema político puede planificar a décadas, mientras Estados Unidos muchas veces no logra planificar más allá del próximo ciclo electoral. Eso no significa que China sea invencible, tiene problemas enormes. Pero la trayectoria relativa importa. Y aquí está la reflexión profunda, los imperios no caen de un día para otro. Roma no se vio a sí misma terminando. El Imperio Británico en 1900 no imaginaba lo que pasaría en medio siglo.
Estados Unidos puede seguir siendo poderoso mucho tiempo, pero el mundo de un solo superpoder ya no existe. La pregunta no es si Estados Unidos desaparece, la pregunta es en qué se transforma. Mi consejo personal para quien esté considerando Estados Unidos es provocador pero honesto. Aprovecha la tierra de la libertad mientras está en su versión más intensa y más contradictoria. No lo digo como profecía apocalíptica, lo digo como reconocimiento de que el Estados Unidos de hoy no es el de hace 30 años, y el de dentro de 30 años será distinto. Si quieres experimentar a la superpotencia en su fase tardía, este es el momento. Nueva York, Los Ángeles, Miami, Las Vegas, todavía impresionan, todavía tienen una energía que casi ningún país puede replicar. Solo hazlo con los ojos abiertos y sin romantizar un sueño que ya no funciona igual para todos. Lo que más me fascina de Estados Unidos es su influencia global. Incluso con declive relativo, su soft power sigue siendo incomparable. Es un país que exportó cultura hasta el punto de que el mundo entero consume sus productos, habla sus frases, imita sus tendencias. Ningún imperio tuvo un alcance cultural tan omnipresente. Presenciar esa máquina en funcionamiento, incluso en una etapa turbulenta, tiene valor histórico. Y al final te queda una sensación inevitable. Estados Unidos es un país de contradicciones extremas que solo una escala gigantesca permite. Riqueza obscena junto a pobreza real. Tecnología de punta junto a infraestructura envejecida. Discurso de libertad junto a tensiones internas constantes. Fundado por inmigrantes pero peleando por la inmigración. Es un experimento histórico único que puede estar entrando en una fase final, o puede reinventarse como ya lo hizo antes. Nadie sabe. Y esa incertidumbre, de manera extraña, también es parte de su atractivo. ¿Te animarías a conocer Estados Unidos sabiendo todo esto? ¿Qué te fascina más? ¿Experimentar la superpotencia antes de que cambie, Las Vegas y la vida americana, o entender el país que más influyó en el mundo moderno? Si te gustó este tipo de documental, deja tu like, comenta qué te pareció y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.